Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir mi presentación. En cuanto sea visible, por favor, les pido que me lo hagan saber. Muy bien. Pues el tema prácticamente es hepatitis en tiempos de pandemia. También podríamos llamarlo como la hepatitis aguda grave de origen a determinar o de origen desconocido hasta el momento. Que cabe mencionar que antes de avanzar, eh, las cosas que se saben hasta el momento son teorías, porque no hay suficiente investigación al respecto. Está en curso, pero es muy temprano para poder decir o ser tajante con la definición incluso. Entonces, nosotros tenemos la definición de hepatitis, cualquier tipo de hepatitis, no nada más esta, que es la inflamación hepática con elevación de las transaminasas y bilirrubinas séricas. Y cuando es una hepatitis aguda, se va a definir como un proceso inflamatorio difuso que puede ser de gravedad variable en el parénquima hepático y secundario a la respuesta inmunológica de un agente agresor. Esto puede ser desde medicamentos, tóxicos, enfermedades autoinmunes, infecciosos y metabólicos. Y en infecciosos hay una gran cantidad de microorganismos los cuales pueden desencadenar una hepatitis, desde los virus clásicos que conocemos, los virus de varicela y de familia del herpes, algunas bacterias como listeria, hongos incluso. Y con respecto a medicamentos, aquí es muy importante que lo tomemos en cuenta porque hay muchos medicamentos que pueden ser hepatotóxicos, como por ejemplo las cefalosporinas que pueden causar colestasis o aumentar la colestasis, el paracetamol, el ibuprofeno y los AINES también son hepatotóxicos, entonces hay que tener cuidado con ellos y procurar siempre indicarlos o prescribirlos con dosis por kilo de peso, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo consideremos. Otras de entre los tóxicos, por ejemplo, importantes para nuestras recomendaciones es evitar los tés, algunos productos herbales como por ejemplo que ya conocemos que son sumamente hepatotóxicos como Herbalife o OmniLife. Estos también es importante que los evitemos y que hagamos las recomendaciones a nuestros pacientes de que los eviten por completo. Ahora, causas de hepatitis fulminante más frecuentes. La etiología más frecuente por ejemplo, fueron la intoxicación por paracetamol, la hepatitis viral y el daño tóxico, es decir, por tóxicos o medicamentos. Y aquí la supervivencia a 1, 3 y 5 años fue de 76, 70 y 67% respectivamente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta por qué les puse esta diapositiva. Van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Queremos conocer sobre la hepatitis que está predominando ahorita, ¿no? La que es noticia en todos lados. Esto se los pongo por el hecho de que tenemos que tomar en cuenta cuando se agregan em, lesiones al hígado, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente con esta hepatitis nueva y nosotros agregamos a esta paracetamol a dosis alta, ibuprofeno, o resulta que adquiere aparte hepatitis de tipo A, entonces eso sería súper dañino para nuestro hígado. Es por eso que se hace la recomendación de que tenga todas las vacunas tanto del esquema básico como las adicionales que incluyen hepatitis A y varicela. Ahora, hablando de todos los grupos de hepatitis, tenemos hepatitis A, B, C, D y E, de las conocidas más frecuentemente, y añadí el adenovirus, ¿no? La transmisión de la hepatitis A es fecal oral, de la hepatitis B puede ser sexual parenteral o por drogas, C de la misma manera, sexual parenteral por drogas, la D parenteral por fluidos y se requiere tener hepatitis B para tener enfermedad por esta, y la E también tiene una transmisión fecal oral. Con respecto a las vacunas en México, contamos con la vacuna de hepatitis A y hepatitis B. Sin embargo, la hepatitis A es por medio privado. A veces cuando hay brotes, en guarderías y en el IMSS y a veces en su Secretaría de Salud hacen vacunación de una sola dosis que alcanza a prevenir, a evitar daños por la enfermedad de hepatitis A hasta en el 74%. Y aquí añadí la transmisión del adenovirus, el cual es fecal oral por microgotas y del cual se contaba con una vacuna de tipo militar, donde se ponía, porque había brotes entre los militares de enfermedades por adenovirus, vamos a hablar más adelante al respecto, y estas decidieron aplicar vacuna contra adenovirus en los campos militares.
Bueno, hablando ahora de la epidemiología específica sobre estos brotes que ha habido, empezaron a hablarnos en abril acerca de estos casos, donde ya en Estados Unidos se reportaban 169 casos. Pongo aquí 9 porque eran los iniciales que se reportaban en Estados Unidos. Sin embargo, ya se habían reportado casos antes, desde octubre del 2021 en Alabama. Esto es importante que se tome aquí en cuenta. 10% requirió trasplante y en estos se encontraron 74 casos con adenovirus, como del tipo F41. Solo 18 pudieron ser tipificados y aquí importante, 20 casos fueron positivos para SARS-CoV-2. Dentro de los hallazgos laboratoriales o bioquímicos fueron las AST y ALT elevadas, ictericia, dolor abdominal, diarrea, vómito, y en estos ninguno había presentado fiebre. Después del 6 de mayo se volvió a hacer otro reporte en el cual en Estados Unidos se reportaban ya 109 casos, de los cuales el 90% requirió hospitalización. Y como le comento, desde octubre se habían presentado ya casos en Estados Unidos, especialmente en Alabama. De estos 109 casos, 5 fallecidos y el 14% requirió trasplante de todos estos 109 casos. Aquí se encontró el 72% de adenovirus y 18% se encontró también SARS-CoV-2. Aquí la media es de 2 años de los niños que tuvieron que ser hospitalizados y pues con los mismos datos clínicos también sin fiebre. Ahora, en el 22 de mayo se reportaron de 25 a 30 casos en México, un total de 448 casos en la OMS, por la OMS en todo el mundo, aún con 40 en estudios. Y en México se reportó un caso en Hidalgo que lamentablemente falleció en el Hospital de la Raza. Lo estaban preparando para trasplante y lamentablemente falleció antes de eso. Hablaremos también un poco de cómo prevenir este tipo de situaciones. Ahora, ¿dónde más se han presentado los casos? Prácticamente han presentado en algunas partes de Asia, de Europa, en América y los últimos han sido en Latinoamérica. Estos, bueno, los pongo con estas fechas porque ha habido reportes diferentes según cada uno de los países que pongo en esta imagen. En México, ya lo comentamos, 25 casos y lamentablemente una defunción. Los estados en los que se han reportado es Nuevo León, Hidalgo, Ciudad de México, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Coahuila, Puebla y como comentó el doctor, también en Jalisco, en el cual hasta el momento hay 2 casos posibles y pues aún se está estudiando uno de ellos y uno de estos pacientitos es un bebé de 4 meses. Ahora, con respecto a las estadísticas habituales de la hepatitis, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, por año se reportan alrededor de 170,000 casos de hepatitis aguda, de los cuales 600 evolucionan a fulminante, 42,500 sintomáticos y fíjense aquí, 127,500 asintomáticos y 87,000 evolucionan a cronicidad. Aquí estamos hablando de todas las hepatitis, o sea, desde por A, B, C, D, tóxicos, etcétera. ¿Sí? Pero los pongo para que vean más o menos cómo es la evolución habitual. De estos, obviamente, los que evolucionan a fulminante requieren de trasplante hepático. Eh, Estos llegan a ser aproximadamente el 3%, a diferencia de esta hepatitis que puede ser entre el 8 y 14% de los que requieren trasplante. Ok, ya les puse más o menos, esta es una que se publicó en inicios de mayo, una imagen que se publicó a inicios de mayo con la distribución de los casos, los cuales ya han aumentado en gran manera. Ahora, ¿qué patógenos estuvieron encontrando? Esto es importante porque de inicio leí yo un comentario en el que se decía si era hepatitis por adenovirus o hepatitis con adenovirus, sobre todo porque hemos tenido hallazgos de algunos otros microorganismos, ¿no? Entre ellos el SARS-CoV-2, el virus de herpes 6, virus de Epstein-Barr, enterovirus, citomegalovirus, parvovirus B19, influenza, varicela, VIH, leptospirosis, etcétera.
Entonces, esto es importante que no nos centremos en algo. Ahora también sabemos que podemos ser portadores de algunas enfermedades que pudieran ser asintomáticas y que a lo mejor una coinfección pudiera causarnos por la respuesta inflamatoria el daño hepático. Así que, pues esto es también para considerarlo. Bueno, se han visto algunos artículos en los que se comentó Omicron, la variante Omicron de COVID, como una posible causa de esta hepatitis de origen desconocido. Hicieron como un análisis en los que vieron en 39 países, de los cuales en el 30.8% encontraron por lo menos un caso de hepatitis desde que empezó el brote de Omicron, específicamente de la variante B1.1.529. Y ahora vamos a hablar acerca de la definición del caso. Esta es toda persona menor o igual a 16 años que presente hepatitis aguda con AST o ALT mayor a 500 unidades sobre litro y que sea negativo a los virus de hepatitis A la E y que no hayamos identificado ninguna causa extra, entre ellos toxicidad por fármacos, trastornos metabólicos, hereditarios o autoinmunes. Tenemos una pregunta. Adelante, doctor. Muy bien, continuamos entonces. Doctora, perdón, si Dígame. gusta dejamos las preguntas para el final. Sí, perfecto, me parece perfecto. Muy bien. De estos, bueno, continuamos entonces después de la definición del caso. Vamos a hablar de los datos clínicos de hepatitis. De todos los reportes, los mejores que se han publicado son los reportes de Reino Unido. Sabemos que son pues grandes maestros en epidemiología y ellos hasta el momento han reportado que ictericia se presenta en el 69% de los casos, vómito se puede presentar hasta en el 57%, diarrea 43%, náuseas 25%, dolor abdominal 36.1%, letargia 48% y acolia 42%. Ahora, aquí importante, en los primeros reportes que se hicieron a principios de mayo y finales de abril, se había comentado que los casos no presentaban fiebre. Sin embargo, se ha encontrado en Reino Unido que hasta el 28.5% de los pacientes pueden presentar fiebre. Por lo tanto, el que tengan fiebre no nos va a hacer que descartemos estos casos de esta etiología, ¿no? O de este tipo de hepatitis. Y pues los pocos pacientes presentan fiebre y hay algunos pacientes que han presentado cuadros de vías respiratorias o cuadros de gastroenteritis previa, lo cual también tenemos que considerar. Y vamos a hablar al respecto porque adenovirus nos puede causar infecciones de vías respiratorias y también infecciones gastrointestinales, por lo tanto, también es una de las razones por las cuales se ha considerado la etiología. Hay varias teorías de esta nueva hepatitis. Una de ellas es que un factor que haga más severa la infección por adenovirus, como la susceptibilidad por pobre exposición durante la pandemia. ¿Y esto por qué? Bueno, pues resulta que todos tenemos exposición a los adenovirus en los primeros 10 años de vida, ¿sí? Y si consideramos, por ejemplo, que tenemos niños de 2 o 3 años, estos niños llevan más o menos 2/3 de su vida encerrados, lo cual no ha permitido que se diversifique su microbiota, lo cual se termina de madurar, por decirlo así, aproximadamente a los 6 años. Entonces, esto no permite que el sistema inmunológico desarrolle, eh, pues, la exposición a ciertos microorganismos puede generar reacción cruzada a algunos otros. Entonces, esto nos permite una protección más amplia que permite que los niños tengan este tipo de infecciones más autolimitada. Por esa razón se está considerando la pobre exposición por el aislamiento durante la pandemia. Y pues coincidente de que la mayoría de los países abrieron puertas para que los niños empezaran a acudir a las escuelas y aquí importante hacer notar que nosotros somos un país donde los niños lamentablemente no están vacunados de forma adecuada. Otros cofactores son coinfección de SARS-CoV-2 junto con el adenovirus, tóxicos, drogas o exposición ambiental más el adenovirus. Se ha pensado en un nuevo adenovirus con contribuciones previas, drogas o toxinas, esto de forma aislada, coinfección de adenovirus con otros virus, como lo vimos en la imagen anterior, una nueva variante de SARS-CoV-2 y la variante Omicron B1.1529 como sospechosa.
Y también tenemos la teoría de los superantígenos. Esta teoría nos dice que hay una exposición de SARS-CoV-2 y de adenovirus y la persistencia viral de SARS-CoV-2 en el tracto gastrointestinal, que se está pensando posiblemente está en las placas de Peyer, puede conducir a la liberación repetida de proteínas virales a través del epitelio intestinal y estas proteínas víricas pueden dar una activación inmunitaria repetida y al momento en el que se llega el adenovirus, esto facilita que haya más antígenos que generan una activación súper excesiva del sistema inmunitario y esto desencadena una activación amplia e inespecífica de las células T, como se observa en el PIMS o en la respuesta inflamatoria sistémica por COVID en niños. Entonces, pudiera ser una variante del PIMS justamente esta presentación en forma de hepatitis, por lo cual hay que estar muy atentos a esto. Y bueno, estos son algunos agentes que han logrado identificar en base a las sospechas que se han tenido y a la epidemiología de Reino Unido. Entonces, ellos toman muestras de sangre, hacen cultivos, hacen PCR, hacen un screening toxicológico y de tanto como de sangre como del el raspado faríngeo para PCR para descartar algunos virus respiratorios. También ven en muestras de heces el PCR para virus entéricos y en la orina descartan también que haya leptospira como una causa importante de hepatitis. Ahora, ¿qué es el adenovirus? El adenovirus, bueno, en 1953 fue aislado por señor Robb, el doctor Robb, en tejido adenoideo. Y pues es un virus de doble cadena de ADN que no tiene envoltura y tiene especies de la A a la G y aparte 60 tipos según la serología. Y estamos hablando específicamente de los adenovirus humanos, porque tenemos adenovirus aviares y tenemos adenovirus en perros y en varios otros animales que los veterinarios y biólogos sabrán explicarnos de mejor manera. Suelen ser patógenos oportunistas emergentes, especialmente de inmunosuprimidos y posterior a trasplante, tanto de células madre como de órganos sólidos. Entonces, no son patógenos que generalmente desarrolle uno hepatitis, salvo en neonatos, por ejemplo, en la población infantil, aparte de los inmunosuprimidos en neonatos. Es el causante de muchos síndromes clínicos, sobre todo de problemas respiratorios que son del tipo 1 al 7, por ejemplo. También pueden causar enfermedades oculares, o sea, una que se llama queratoconjuntivitis epidémica, la cual es en los tipos 8, 19 y 37. También puede causar gastroenteritis los tipos 2 al 5 y cistitis. Ahora, fíjense bien, gastroenteritis del 2 al 5 y respiratorias del 1 al 7. ¿Esto qué quiere decir? Es el típico bicho que puede causar una infección respiratoria que van con el médico y que el médico les dice, ay, tienes una infección tan fuerte que ya se te pasó a la panza. Pues resulta que no, es el adenovirus que tenemos en vías respiratorias con una infección de vías respiratorias y posteriormente, muy posiblemente migre al tubo digestivo y allí presente una gastroenteritis o datos como de una gastroenteritis. Se asocia a brotes esporádicos, sobre todo en guarderías, esto es importante también, y una alarma que tendremos que tener. Neumonías es muy poco frecuente, sobre todo los tipos 4 y 7 son los que más la causan, y el diagnóstico se hace por PCR y serología. Y como lo comenté, hay vacunas para el tipo 4 y el tipo 7 en personal militar, y el tiempo de incubación de este bicho es de 2 a 14 días, como la mayoría de las infecciones de vías respiratorias. Esta es una clasificación de los adenovirus. A mí me parece que es mucho más descriptiva y mucho más explicativa la siguiente imagen, donde según los tipos y los grupos nos podemos ver junto con la imagen o guiarnos donde cada cual causa infecciones. Por ejemplo, los de tipo A, 12, 31 y 18 nos pueden causar gastroenteritis, infecciones de vías respiratorias o cistitis. Los del grupo F nos pueden causar gastroenteritis, igual el grupo G y C, pero el C aparte también nos causa respiratorias y urinarias, etcétera, ¿no? Y oculares, la D, por ejemplo. Entonces, esta tablita me pareció mucho más didáctica y los del grupo B que puede causar de todo tipo. Ahora
¿qué pasa en Reino Unido? Resulta que posterior al regreso a clases y a la liberación de ser opcional el cubrebocas, hubo un pico increíble de virus respiratorios, perdón, de virus gastrointestinales, ¿sí? Específicamente de adenovirus. Entonces, el pico, vean cómo empieza desde más o menos agosto del 2021 y es persistente hasta el 2022. Entonces, también es algo a considerar. Esto muy probablemente se esté replicando no solamente en Reino Unido, sino en el resto de los países. ¿Por qué? Pues porque los niños están conviviendo entre ellos y están haciendo que estos brotes sean mucho mayores, sobre todo en guarderías en los cuales pues, los niños no son capaces o no usan cubrebocas por la propia edad del niño. Aquí otra cosa importante, resulta que hay un receptor primario para los grupos del adenovirus A, C, E y F, que es el receptor del virus de Coxsackie. Coxsackie B adenovirus, que es una proteína que se encuentra en la membrana celular y que pertenece a la familia de las inmunoglobulinas y se encuentra en corazón, páncreas, sistema nervioso, periférico, próstata, testículo, hígado, pulmón e intestino. Ahora, ¿por qué les hago esto? Van a decir, doctora, no empiece con cosas moleculares, ¿esto qué? Tiene importancia porque depende de dónde estén los receptores, son los datos clínicos que pudiera manifestar el paciente. Entonces, fíjense cómo tenemos receptores en corazón, páncreas, sistema nervioso central y periférico, quizás por eso sea la letargia, hígado, pulmón, intestino, ¿sí? Y esto me llama la atención porque, bueno, el receptor primario para grupos B y D que se unen a la proteína transmembrana CD46 se va a expresar en abundancia en muchas células. Y tenemos también algo importante que el factor X de la coagulación media la unión con respecto a la proteína y del adenovirus tipo 5 a los hepatocitos. Entonces aquí importante, el factor 10 es importante en este tipo de infecciones, sobre todo para la lesión hepática. Ahora aquí el adenovirus, esto es importante, lo que comentábamos, que puede persistir muy probablemente en tejido linfoide hasta 10 años después de la primoinfección, excretándose vía fecal de forma intermitente e inclusive después de haber tenido una conjuntivitis, ¿sí? Entonces también una conjuntivitis tanto en tejido, en excreción fecal como en lágrimas se pudiera encontrar el adenovirus hasta 10 años después de la primera infección. Y los reservorios, pues bueno, son los linfocitos T y el tejido linfoide. Otra de las formas clínicas de las infecciones por adenovirus son las adenitis mesentéricas muy clásicas en los escolares con mucho dolor abdominal después de una infección respiratoria, por ejemplo, la invaginación intestinal y diarrea que puede ir hasta los 12 días. Incluso me atrevería a decir, yo creo que más de alguno de ustedes ha tenido pacientes que han tenido diarrea prolongada más allá de la segunda o tercera semana, lo cual no es habitual y muy probablemente esto se deba a adenovirus. También pueden causar algunos tipos miocarditis, artritis y pancreatitis y la misma hepatitis. Sin embargo, el tipo F41 comúnmente causa más síntomas respiratorios y diarrea y no se asociaba antes a hepatitis, excepto como lo comentamos, en inmunocomprometidos y en neonatos. Ahora, han hablado, oye, se asocia a los perros, por ahí salió una nota. Bueno, resulta, vamos a hablar acerca de las posibles zoonosis. Resulta que hay un síndrome dado por adenovirus aviar, el cual se llama síndrome hidropericardio hepatitis, el cual causa unos cuerpos de inclusión en eosinófilos y basófilos y que presenta puntos necróticos en el hígado con hidropericardio como se ve en esta imagen, ¿sí? Y esto es importante considerar. Y también hay un adenovirus, el tipo 1 de perros, que puede causar hepatitis. Y lo que han encontrado los ingleses es que como el 70% de los niños pues tienen perro, entonces podría ser la posibilidad. Sin embargo, no tomemos esto como que es la causa. Lo más probable es que sean los adenovirus humanos,
porque ya había COVID y ya había perros antes de esto, ¿no? Esa es la primera. Y la otra cosa que tenemos que considerar es que, bueno, pues que estos adenovirus pues son específicamente del perro. Sí puede haber un brinco entre especies, pero para eso tiene que haber situaciones o específicas que permitan este brinco, las cuales pues son las mismas que había hace 1 o 2 años, ¿no? Entonces, por esa razón, no nos pongamos, por ejemplo, como en algunas partes de Asia, donde sugirieron que se podía transmitir por el COVID por gatos, entonces hicieron sacrificio de un montón de mascotas. No hagamos esto, esto es importante. Y bueno, con respecto ahora pasando al SARS-CoV-2, resulta que han identificado insuficiencia hepática desde inicios de la pandemia secundaria COVID-19. Hay evidencia del tropismo hepático de SARS-CoV-2 y entonces, por lo tanto, la hepatitis puede ser por SARS-CoV-2, puede haber una respuesta normal o anómala antes de la infección y con el adenovirus y con una infección previa de SARS-CoV-2 que se desarrolla la hepatitis, como comentamos con los superantígenos. La restricción del contacto que dijimos como un factor de confusión donde se retiran las restricciones y esto altera el sistema inmunológico por pobre exposición y aumenta por lo tanto el riesgo de adquirir algunos otros patógenos que normalmente causaban enfermedades leves. Y la exposición a Omicron, como comentamos también, que se ha asociado a hepatitis severa en niños. Ahora, este pequeño algoritmo no es el del INDRE, quiero aclararlo. Este pequeño algoritmo lo traté de armar yo previo a lo que puso el INDRE, creo que la atiné como 2 días antes del INDRE. Y después lo complementé un poquito y les voy a mostrar también el algoritmo del INDRE. Primero sería comentar o ver los datos clínicos de la hepatitis, como ictericia, vómito, diarrea, dolor abdominal, acolia y coluria. Entonces acude un paciente con varios de estos síntomas. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como médicos de primer contacto? Solicitar biometría hemática, TGO, TGP, GGT, fosfatas alcalina, bilirrubinas totales, directas e indirectas, tiempos de coagulación, INR, no se les olvide el INR, fibrinógeno y el IgM para hepatitis A. ¿Por qué esto? Bueno, porque estamos en temporada de hepatitis A, lo cual se da más o menos como de finales de febrero hasta finales de julio en México. Entonces, la causa más frecuente de hepatitis en estos momentos debería de ser hepatitis A, ¿sí? Tenemos esta otra, pero los casos aparentan respecto a cómo lo reporta Reino Unido y Estados Unidos, mucho menos que hepatitis A. Por esa razón sería sugerir esto. Y la otra porque es muy caro pedir para el papá o para la mamá, para la familia, el panel de todas las hepatitis. Y hepatitis, hay algunas hepatitis que no las hace más que el INDRE, como la hepatitis E, ¿sí? Entonces, de inicio, esto es lo que sugeriríamos. Si sale hepatitis A negativo, entonces hay que considerar como una posibilidad que sea esta hepatitis de origen desconocido. ¿Por qué el INR? Porque resulta que el INR nos puede dar una pauta para ver si este niño va a evolucionar o no a falla hepática. Entonces, si el INR sale arriba de 1.2, este sería para enviarse a tercer nivel, el paciente, porque no lo vamos a alcanzar y porque el manejo pues se queda corto en primer nivel. Entonces es importante que si notamos que el INR está arriba de 1.2, envíe a tercer nivel para que inicie su manejo. Hay veces que en urgencias dicen, tiene un INR de 1.5, échale plasma. Y le ponen plasma, le ponen vitamina K, pero resulta que la vitamina K puede causar reacciones alérgicas severas, esa es una, y nos puede empeorar pues, el pronóstico. Y el transfundir al paciente puede sensibilizarlo y facilitar que tengan rechazo al órgano trasplantado. Por lo tanto, lo mejor sería que se envíe a tercer nivel. Una vez que tengamos esto, podemos enviar nuestro caso a este correo que es hepatitis.des@salud.gov.mx con copia de los estudios de laboratorio, lo que tengamos, y un resumen clínico en formato SUIV2, el cual lo pueden encontrar en la página de Gobierno de México, específicamente viendo como en el INDRE, por ejemplo. Una vez que se derive a la especialista o, por ejemplo, a tercer nivel, lo que se debería de hacer es el screening para hepatitis de la A a la E
el exudado faríngeo para SARS-CoV-2, PCR de heces para adenovirus y otros virus gastrointestinales. Aquí voy a hacer otra pauta porque me van a decir, doctora, ¿por qué no se los pedimos desde acá, desde el primer contacto? Porque, bueno, si están en medio privado y tienen seguro de gastos médicos, pues podría ser posible, porque el panel para gastrointestinales cuesta 6,000 pesos y el de respiratorios que también se solicita, pues cuesta como 8,000. Entonces, solamente para ver el panel respiratorio y gastrointestinal, pues se gastaría pues entre 12 y 18,000 pesos. Depende del lugar donde estemos en la República Mexicana. Y ahí también harán el screening para otros microorganismos hepatotropos como los de la familia del herpes y listeria, ¿sí? Y se tendrá que hacer también por parte de epidemiología el rastreo de los contactos. Y recordando la definición, AST o ALT mayor a 500, negativo hepatitis A la E, sin etiología conocida. Y aquí importante, algunos dicen 10 años o menor, otros dicen 16 años o menor. México está como 16 años o menor. Y la transmisión, recordar también que es fecal oral, por microgotas, por inoculación conjuntival y se sospecha que pudiera ser también por fomites. Por lo tanto, hay que tener estos cuidados y esto sirve para dar las recomendaciones adecuadas a los padres. Ahora, con el envío de muestras, se pueden hacer envío de muestras al INDRE. Aquí me parece que es algo complejo porque se pide que sean los primeros 5 días del inicio de los síntomas y no siempre tenemos a los pacientes en esta situación. Entonces, pues es importante que lo consideremos y que lo hagamos saber a los papás y que les comuniquemos para que acudan de forma lo más oportuna posible. Y se solicitan 2 mililitros de sangre, de suero, 5 mililitros de sangre en tubo lila con EDTA, heces que pueden ser de 5 mililitros o 5 gramos en el frasco de polipropileno en los primeros 5 días de los síntomas y de la misma forma el exudado faríngeo también en los primeros 5 días de síntomas. Y en caso de defunción, una biopsia de tejido pulmonar o tejido hepático. Aquí les puse los criterios del King College. Esto es para hacer notar qué es lo que tenemos o por qué pedimos el INR. Y aquí menciona, por ejemplo, el INR más de 3,8 o más de 3,5 se considera también en niños como una falla hepática, pero no nos podemos esperar a esto. ¿Sí? O sea, cuando el INR está cercano al 1,5 es cuando se debe enviar al tercer nivel. Y esta es la importancia de tomar los tiempos de coagulación. Cuando nosotros tenemos una hepatitis de tipo A o del tipo que tengamos, como en este caso, tenemos que tomar siempre tiempos de coagulación, específicamente el INR, porque de esa forma nosotros vamos a ver el pronóstico. Oye, ya está elevando el INR, esto está hablando que va a ser una falla hepática, mándalo a tercer nivel. Pero si lo manejamos como la mayoría de las hepatitis, no le pasa nada, mándelo a casa, a descansar, muchos líquidos, sin tomar ninguna prueba. Puede hacer una falla hepática fulminante, pero posiblemente nos pudo haber avisado el haber tomado unos tiempos en el momento adecuado. Y también se puede considerar como el factor 5 menor al 20%. Ese es el algoritmo del INDRE, donde toman el suero, plasma, heces y el exudado faríngeo para tomar diferentes determinaciones para virus de hepatitis, Epstein-Barr, hepatitis A la E, citomegalovirus y virus de herpes 6, adenovirus A40 y A41, el panel gastrointestinal, que es el que les comentaba, enterovirus no polio, y panel viral respiratorio, que son con las características que les describí en la imagen previa. Y bueno, pues este es el algoritmo sugerido. Se debe demostrar los casos que tengamos con niños menores de 16 años con ALT o AST de más de 500 unidades sobre litro, con resultado negativo a hepatitis A la E. Ahora acá, como les comentaba, aquí es importante que tomemos hepatitis A, si no es posible tomar el resto, ¿no? Porque también es difícil de que podamos tener a un niño con hepatitis B o hepatitis C, porque estas tienen otro tipo de transmisión, salvo que sean niños que estuvieron hospitalizados, que se transfundieron o o por alguna situación hayan sufrido de abuso sexual, etc. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos? 1, no se recomiendan las restricciones a viajar hasta el momento, o sea, hasta el día de hoy, hacia países que hayan tenido casos. Realmente hay muchos países que los tienen, sobre todo países grandes y en Europa.
y el lavado de manos con agua y jabón antes y después de la revisión del paciente, porque antes, pues porque si agarramos o tocamos un fomite, ahí podemos tomar los bichos y transmitirlos a otro paciente. Los fomites, ya sabemos, son objetos que pueden transferir algún microorganismo, a que al agarrarlo podamos nosotros también como médicos transmitirlo a otro paciente. El uso de equipo personal adecuado en personal de salud, incluyendo la protección ocular. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como lo mencionamos desde el principio, adenovirus, que es una de las posibilidades, causa conjuntivitis. Entonces, por esa razón. La limpieza y desinfección del lugar entre pacientes y completar el esquema de vacunación contra hepatitis. Ahora, una recomendación, esto salió hace mucho tiempo en el New England, el estetoscopio no se pone en el cuello, porque ahí podemos embarrarlo de microorganismos, especialmente estafilococos, pero también pueden ser algunos otros y transmitirlos al paciente. Entonces, el estetoscopio va en su bolsillo. Y recomendaciones para la población. Esto es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros pacientes. El esquema de vacunación completo, eh, incluyendo las vacunas extras como son la vacuna de hepatitis A y la vacuna de varicela. El lavado de manos, uso de cubrebocas, evitar tocarse la cara, el uso de agua potable. Esto es importante porque cualquier mexicano sabemos que salimos a la calle y vamos a encontrar algún frutero que en un bote de basura con agua de origen desconocido lava las frutas que va a vender. Entonces, ese puede ser un mecanismo de transmisión de las hepatitis del tipo que sea especialmente A y de este tipo por adenovirus. El evitar automedicar o mezclar medicamentos, sobre todo cuando puedan ser hepatotóxicos, el no hacer el cálculo adecuado de los medicamentos puede poner en riesgo a nuestros pacientes. Tenemos que calcular por kilo de peso. Y si tienen dudas al respecto, en cualquier lugar o foro médico pueden encontrar libros como el Taquetomo para hacer los cálculos adecuados en pacientes pediátricos. Y también cálculos para pacientes pediátricos con disfunción renal o hepática. Ahí la pueden encontrar. Entonces es indispensable que en el celular tengamos este tipo de libritos como el Taquetomo. Y la higiene en los alimentos, obviamente. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente en la escuela y hay una cooperativa donde vaya a comprar sus alimentos y no pueden garantizarnos que sean alimentos salubres y que se cocinen con agua potable, lo ideal es que el niño lleve sus alimentos y que se le dé indicación de que no consuma alimentos de ahí. Evitar convivir con enfermos. Y esto tiene mucho que ver con aspectos morales. ¿Por qué? Porque yo como madre no debería de llevar a mi hijo enfermo a una escuela, porque puede que mi hijo la pase como una gastroenteritis o infección respiratoria leve, pero que al vecinito que está con una inmunodeficiencia por IgA le dé una hepatitis. Entonces, esto es cuestión de responsabilidad, no solo de salud, sino moral y social. Acudir de inmediato con el médico ante cualquiera de los síntomas que deben de ustedes de compartir con sus pacientes. Ahora, esta diapositiva como final la quise poner con este texto que me parece muy importante compartir. Y dice, el retiro de cubrebocas en pacientes pediátricos no vacunados y ante una enfermedad emergente es pobre de empatía y adultocentrista. Por lo tanto, debemos de considerar que todos los niños continúen usando cubrebocas, porque es un medio que se sospecha de transmisión de los patógenos probables. Les agradezco su atención y pues vamos a empezar con las preguntas. Muchas gracias, doctora. Agradezco infinitamente su participación. Y quisiera primero darle el uso de la voz al doctor Horacio Ponce, quien fue el que primero levantó la mano para escuchar su inquietud, y de ahí le iremos dando seguimiento a algunos comentarios que se hicieron en el chat para poder responder las preguntas de los compañeros. Adelante, doctor Horacio Ponce.
Bueno, voy a darle mientras lectura a una de las preguntas que hicieron en el chat Ujú. mientras estaba su intervención, doctora. Y dice, buenas noches, excelente ponencia, muchas felicidades a la doctora. ¿Existe la posibilidad de que el paciente pueda dar serología positiva a hepatitis A y que además pueda ser un adenovirus? Sobre todo si el paciente tiene factores de mal pronóstico, ¿se podrían procesar de todos modos las muestras para buscar adenovirus? Pues bueno, se podrían procesar, pero bueno, en México tenemos a la hepatitis A y más o menos el 3% son los que se requieren trasplante y alrededor del 10% más o menos son los que evolucionan a gravedad. Entonces, generalmente, por ejemplo, en centro médico, en mi periodo de residencia, teníamos aproximadamente 2 casos de hepatitis A con falla hepática y que pudiera haber sido fulminante. Y estos pacientes, pues se les tenía que tomar de todas formas, ya en centro médico o en tercer nivel, todos los estudios para descartar que no hubiera una coinfección que hubiera permitido que evolucionara una falla hepática. Lo ideal sería que sí, que se tomara todo esto mismo para estos niños. Y también la indicación es que cualquier tipo de hepatitis que se sospeche que es infecciosa, se analice todo esto y que se mantenga en aislamiento y en vigilancia estrecha. Gracias, doctora. Hay otra pregunta en el chat que dice, ¿las causas de hepatitis autoinmune y colestásica se descartan hasta tercer nivel o existe algún parámetro en las pruebas de función hepática que nos oriente hacia estas causas? No hay que nos orienten en esto, pero se tendrían que hacer en tercer nivel. También son anticuerpos específicos que son también de alto costo, por lo tanto yo recomendaría que fueran en tercer nivel y que le diéramos prioridad a lo que pusimos al principio, ¿no? Y pudiéramos sospechar si hay antecedentes, por ejemplo, de familia que hubiera presentado lupus, de que tengan Crohn, que tengan CUSI o enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, son enfermedades pues que son muy poco frecuentes en la infancia. Ok, doctora. Hay otra, muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat de Verónica Díaz que dice, si tengo un paciente adolescente con manifestaciones de hepatitis, ¿nos sugiere que se mantenga en aislamiento? Sí, como comentábamos, todas las hepatitis, tanto la A o las hepatitis en los niños y que se sospeche que son de origen infeccioso, deberán de aislarse de inmediato. Y tomar las medidas necesarias, así como lo hacíamos antes, esto es importante también, como el lavado de manos, el uso de cloro después de las evacuaciones, el evitar compartir pues los instrumentos o los utensilios de cocina, ese tipo de cosas nos podrían ayudar y mantener al paciente en aislamiento hasta hacer el resto de los estudios y enviarlo definitivamente a tercer nivel. Ok, gracias. La doctora Carmen Suárez pregunta si la lactancia ofrece alguna protección. Bueno, la lactancia ofrece protección contra muchas enfermedades. Con esto no se ha descrito en absoluto si hay o no, pero no se ha descrito porque no se ha investigado a profundidad porque es una enfermedad prácticamente nueva. O sea, tenemos hablando de esto un mes. Entonces, falta investigar, pero no contraindica la lactancia. O sea, el paciente debería de continuar siendo amamantado en caso de ser así. Y algo importante es que a través de la leche materna se excreta IgA que nos va a cubrir el epitelio intestinal y que va a evitar algunas enfermedades. Entonces, pudiera ser por el mecanismo de acción de la leche materna una protección para nuestro paciente. Entonces, no hay contraindicación de suspenderlo, al contrario, se deberá de continuar amamantando al paciente enfermo, de ser así, con las medidas de protección también para la madre. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, bueno, más bien sí es una pregunta, dieta a seguir en caso de hepatitis en estudio. Súper buena pregunta, la dieta que tenemos que seguir. En los pacientes, antes recomendábamos, vete a descansar, muchos dulces y quédate en casita, ¿no? Entonces,
No, ahora se sabe que los dulces son súper altos en fructosa y que pueden ser un daño severo al hígado, sobre todo si lo aventamos así. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de recomendaciones. La dieta es normal, podría ser una dieta normal, pero baja en azúcares de rápida utilización, ¿sí? O sea, como con fructosa, con glucosa, etcétera. Eso hay que evitarlo definitivamente en este tipo de pacientes. Ok, muchas gracias por el tip. Hay una otra pregunta, dice, si mi paciente tiene transaminasas elevadas pero menores de 500 y NR menor a 1.2, ¿cada cuánto puedo estar solicitando monitoreo de ello? Además de vigilancia en la clínica, ¿y cuántos días se recomienda de aislamiento? Más o menos sería 48 horas y el tiempo de aislamiento deberían de ser de 2 a 3 semanas, porque solamente el tiempo de incubación pudiera ser hasta de 14 días en el caso del adenovirus. Entonces, por lo menos tendría que estar aislado el niño 3 semanas. Y bueno, si el INR está menor a 1, entonces podemos estar como tranquilos porque lo más probable es que vaya a pasar como una hepatitis leve, ¿sí? Ahora, con respecto a esto, es importante que consideremos también que hay un montón de casos y los casos han sido como aislados en piquitos y cuando fue la Unión Europea a investigar, oye, ¿qué tiene que ver este niño con este? A lo mejor se cruzaron o hubo algo por aquí. Resulta que no tenía nada que ver uno con otro caso. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente haya miles y miles de niños asintomáticos. Esto es muy importante. O con manifestaciones leves, posiblemente como este paciente. Sin embargo, aunque sea así, consideren enviar el caso, esperando pues que los consideren para enviar también a estudio a estos niños, porque estas leves podrían ser también modos de transmisión para otros niños. Entonces, mi recomendación es que estos niños se fueran a aislar bajita la mano 3 semanas. Hay otra pregunta que dice, gracias doctora. ¿Tiene más riesgo los niños no vacunados para COVID para contraer la enfermedad? Los niños no vacunados. De hecho, se ha visto que la respuesta inflamatoria sistémica es mayor en niños no vacunados que en los vacunados. Y estamos pensando la posibilidad de que sea una respuesta inflamatoria sistémica por COVID y asociada a adenovirus. Esa justo es lo que yo creo que pinta más para que sea lo que pudiera estar pasando. Sin embargo, sería muy pronto como para asegurarlo, pues. Entonces, lo ideal es que los niños estuvieran vacunados, porque esto nos ayudaría a evitar que tengan una respuesta inflamatoria sistémica. Ya se ha visto, ese estudio salió en Estados Unidos, que los niños de 5 años que tenían aplicada la vacuna y que contraían COVID, que no presentaban respuesta inflamatoria sistémica por COVID. Por lo tanto, este sería un efecto protector, la vacunación, y sería lo recomendado. Entonces, aquí es un punto como para que nosotros exijamos y los que estén en posibilidades que tramiten amparos, porque eso es una forma de presionar al gobierno para que aplique la vacuna en los niños. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que dice, de acuerdo a estas nuevas variantes, ¿hay alguna contraindicación para hacer prevención de esta enfermedad con las vacunas? Me imagino que se refiere a lo mismo. No hay ninguna contraindicación para vacunar. Al contrario, se debería de vacunar a los niños y asegurar que tengan el esquema basal completo, incluyendo las vacunas extra, como comentamos, que son hepatitis A y varicela. De estas, ambas son 2 dosis. Y en casos de brote o en niños de riesgo, se pueden aplicar desde los 10 meses y no necesariamente hasta el año. Eh, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si alguien comenta, si hemos visto casos de hepatitis en niños que simultáneamente están apareciendo en distintos continentes, esto podría hablar de algo que actualmente ya está extendido. Pues sí, pero como comentaba al principio, muy probablemente haya muchísimos casos que superen por mucho los números de las hepatitis que se están reportando la enfermedad, o sea, y que estén como asintomáticos. Entonces yo creo, es difícil decirlo,
pero una de las cosas que tenemos que hacer es facilitar que los niños tengan una microbiota diversa y esto es exponiéndolos no de forma a ciegas o no de forma riesgosa, ¿no? La forma riesgosa sería, ay, que vaya a la escuela y que hagan su fiesta de COVID y como se hacían con la varicela, ¿no? O sea, una forma responsable de exposición a microorganismos sería que el niño conviviera con animales y con compañeros sanos, pero que realmente estén sanos. No que la gripita, que el moco, no que es alergia maestra, eso les dicen para que los acepten. Entonces, tienen que estar seguros de que sean niños sanos. Así que es lo que hay que tomar en cuenta. Gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿las vacunas que comenta con varicela y hepatitis se aplican en medio público o hay que buscarlos a ustedes los pediatras para conseguirla? La vacuna de hepatitis A no la tiene Secretaría de Salud ni el IMSS. A veces en temporadas de brotes las aplican en guarderías, especialmente en guarderías del IMSS. Entonces, mi sugerencia es que si no la tienen, primero vayan a Secretaría de Salud y al IMSS. Y si definitivamente no la tienen en estos lugares, pues entonces que acudan con un pediatra para que sea aplicada esta. Hay 3 marcas, no se estresen, no se van a agotar. Entonces pueden tranquilamente, sin abarrotarlo, solicitarla para que sea aplicada. Son 2 dosis y se puede aplicar la segunda posterior al mes de la primera aplicación. Hay otra pregunta que dice, ¿a qué edad se sugiere aplicar hepatitis A? Como comenté, se sugiere que la vacuna de hepatitis A se aplique a partir del año, pero en niños de riesgos o con comorbilidades, esplenectomizados, en pacientes que van a ser trasplantados, que están con enfermedad renal crónica o con enfermedad hepática, se puede aplicar desde los 10 meses. Bueno, creo que esta es una pregunta que ya había contestado. Si tiene un paciente en su primer INR es menor de 1, ¿en cuánto tiempo se tiene que solicitar un control? Más o menos a las 48 horas. Sobre todo si está como que ahí ya pintando para el punto 8 o así yéndose para el 1, cada 48 horas. Hay otra pregunta que me mandan ahorita, dice, ¿la vacuna a partir del año hasta qué edad? Perdón, ¿cómo? No la escuché bien. Hablando del esquema de vacunación para hepatitis A partir del año de edad, ¿hasta qué edad la pueden aplicar? Si no ¿Qué han rango de edad tiene? si no han tenido hepatitis, se la pueden aplicar todos los que quieran. O sea, hasta nosotros de médicos deberíamos de aplicárnosla. Sí, sobre todo si vamos a estar en contacto con pacientes pediátricos, lo ideal es que todos la tengamos si no nos ha dado hepatitis. Entonces, si no saben, vayan a preguntarle a las abuelitas, a las mamás para preguntar, oye, ¿me dio hepatitis? No. Pues órale, shot, ¿sí? Y que se la apliquen. Esos shots son más saludables, doctora. Esos son los buenos. Parece que son todas las preguntas. En el chat no tengo por ahí una mano levantada que es del doctor José Morales, quien es nuestro presidente honorario, quien quiere dirigirle una pregunta y a la vez un mensaje, doctora. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Si usted ve en la convocatoria, pues rebasó nuestras expectativas y esto esperábamos de usted. Entonces, muchísimas gracias. Ahora, como médico que veo también pacientes, por ahí me encontré yo una bebé, bueno, de 3 años de edad concretamente, donde yo sospeché de hepatitis. Inmediatamente la llevó, nosotros médicos de primer contacto, con sus honrosas excepciones, pues algunas personas y algunos especialistas, pues concretamente la mamá la llevó con un pediatra especialista y le dio antibiótico, doctora. Mi pregunta es, ¿por ningún motivo debemos de usar los antibióticos? No hay razón porque es una enfermedad viral. Bueno, la sospecha es que sea una enfermedad viral. Entonces, esa es una. Y la otra es que cerca del 90% de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales son de origen viral. Por lo tanto, lo ideal es que no le demos antibióticos de primera intención.
Incluso hay reportes de deterioro en niños con gastroenteritis que se les da antibiótico y cuando la causa son Escherichia coli, por ejemplo, pudiéramos causar un daño renal secundario como el síndrome hemolítico urémico. Entonces, lo ideal es que en los niños que presentan infecciones respiratorias o gastrointestinales de inicio no se les den antibiótico y que esperemos. Hay algunos criterios, esos criterios me parecen súper interesantes, que se llaman criterios de Centor. Estos criterios evalúan la garganta y si cumple ciertos criterios, entonces se considera como una posibilidad de una faringoamigdalitis estreptocócica y para dar tratamiento antibiótico, pero si no los cumple, no es necesario que se le dé antibiótico. Otra de las razones o donde sí se podría considerar el uso de antibiótico es que se les dé, que tenga fiebre persistente más allá de las 48 a 72 horas y que vaya en aumento. Ahí es cuando tendríamos que considerar también el uso de antibióticos. Pero si no los presenta, decía por ahí un profesor de infectología, que las gripes y las diarreas se curan con, sin o a pesar del médico a los 3 días. Entonces, esto pues tomarlo en cuenta para evitar sobremedicar a los pacientes y sobre todo porque, como lo comentábamos, los grupos de penicilinas pudieran ser hepatotóxicos, especialmente, por ejemplo, las cefalosporinas pueden causar colestasis y empeorar la hepatitis en nuestros pacientes. Entonces, con mucha reserva. Y es la clásica que se les da, ceftriaxona con amicacina 3 días para que se le quite y no sería lo correcto. Sería muy deleterio para el paciente. Entonces, con mucha reserva el dar antibióticos, salvo que se encuentren evidencias, ¿no? Como en casos de otitis o las faringitis francamente estreptocócicas que requieran manejo. Les recuerdo, se llaman criterios de Centor con C, que los pueden usar para estos casos. Pues muchas gracias, doctora. Bastante clara su información y de nueva cuenta la felicito. Muchísimas gracias, doctor. Y pues como recordatorio me gustaría volver a repetir que no es prudente todavía el retiro de los cubrebocas, especialmente en niños. En el caso, lo que yo hago es enviarles recetas con cartas a las mamás que digan no retiro de cubrebocas por riesgo. Entonces, porque es paciente de riesgo, solo por el ser niños, así. Entonces, las escuelas tendrán que tomar las consideraciones necesarias para continuar las medidas para evitar la transmisión de estos bichos. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor Morales, por su aportación. Antes de cederle la palabra al doctor Fernando, quien es nuestro presidente estatal, hacerle llegar el agradecimiento de todos los participantes. Tuvimos más de 150 asistentes a su ponencia, doctora, y todos le mandan una felicitación y algunos de ellos piden sus datos para tener el contacto y más de alguno solicitó también su contacto para localizarla para nuevas, para invitarla como ponente a otro espacio, como en específico mencionaban para la Secretaría de Salud. Entonces, para ver si antes de que demos por finalizar la reunión, nos pueda compartir sus datos. Doctor Claro Fer, que sí. le cedo la palabra. Adelante, por favor, doctora, si nos quiere compartir algún dato, y veo que ya los puso, pero que los diga, por favor, doctora. Muchas gracias, doctor. Pues les comparto mi teléfono, se los dejo en el chat. Si gustan mandarme un WhatsApp quienes necesiten algún otro dato extra, con todo gusto. Y estoy a sus órdenes y les agradezco montones el que me hayan invitado. Doctora, pues muy agradecidos, gracias al doctor Alfonso. Doctora, la verdad que un tema muy interesante, es un tema que los doctores lo han pedido. Agradezco mucho al presidente de la delegación de Sayula su preocupación por este tema. Creo que nos damos los médicos de primer contacto con muchos tips. Creo que la nutrición es algo que todos tenemos la duda, nos lo acaba de aclarar, entre antibióticos, todo esto que está pasando, doctora. De parte del Colegio de Médicos, doctora, tenemos una constancia. Estoy batallando para poder compartir pantalla, pero es una constancia que dice
que el Colegio de Médicos en Ejercicio de la Medicina General y Familiar del Estado de Jalisco, Delegación Sayula, hace constar que la doctora, un reconocimiento, doctora, firmada por nosotros, se la vamos a hacer llegar a través del doctor Alfonso, a la brevedad posible. Y pues bueno, doctora, aunque no podemos darle aplausos aquí, no se escuchan todos parejos, pero la verdad un fuerte aplauso, doctora, y muchísimas gracias por estar en este espacio, compartir su conocimiento con el simple hecho de hacerlo de una manera honorífica, de solo compartirlo y hacer que esto se difunda de médico en médico para bienestar de nuestros niños. Doctora, de verdad un fuerte aplauso y muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias al doctor Alfonso por compartir esta ponencia con el resto del estado. Veo compañeros desde Puerto Vallarta hasta Lagos de Moreno y desde Colotlán hasta Casimiro Castillo. Entonces, créanme, doctora, que esta información va a ser de mucha utilidad en el estado. Esperemos poder ayudar a muchos niños. La mayoría somos padres y es algo que nos preocupa. Gracias, muchas gracias, doctora, y gracias al doctor Alfonso por su trabajo y su esfuerzo como presidente. Y, doctores, los invitamos a que se colegien, por favor. En este momento ustedes pueden buscar quién está cerca de su municipio. Estamos en tiempo de colegiaciones, doctores. Los invitamos a que estén. Todas estas ponencias van a tener valor curricular a través de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Y pues bueno, doctores, que se acerquen a su presidente de cada municipio para que se puedan colegiar. De mi parte sería todo. No me resta más que agradecer esta excelente ponencia y a todos los que se conectaron el miércoles a estas horas de la noche, previo a final de partidos y bueno, toda esa cosa que los mexicanos somos muy buenos, ¿no? Excelente noche, muchas gracias. Gracias a todos.